Bueno, y otra semana más estamos aquí con nuestro ecomensajero digital favorito, que ya teníamos muchas ganas de hablar contigo, Pedro, tras una semana pasada muy liado, pero muy liado con algo que ha salido muy bien. Cuéntanos, Pedro. Sí, bueno, hemos estado en Biocultura Coruña 2025, en Expo Coruña, en la ciudad de La Coruña. Y si quieres, pues hoy, en vez de comentar algunas noticias del Ecomensajero Digital, lo que podemos hacer es un poco de resumen de lo Perfecto. que ha sido la feria, ¿no? Perfecto, cuéntanos este resumen de una feria que ha pasado como un biociclón, en el buen sentido de la palabra, Sí. por A Coruña. Cuéntanos. En general, podríamos deciros que ha sido una feria que ha cumplido las expectativas bueno, pues de los expositores, de los organizadores, de las instituciones que también colaboran en la organización, ¿no? Porque pues ha venido mucha gente, el sábado y el domingo vino mucha gente, el viernes por la tarde también estuvo muy bien. Y entonces, pues digamos que se han cumplido las expectativas. Pero más allá de eso, Ujú. eh, a mí me gustaría destacar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la feria coruñesa es una feria muy bonita. Es una feria que es muy cuca, chiquitina, al lado de lo que es Biocultura Madrid y lo que es Biocultura Barcelona, y es muy cuca. Tiene los stands y las salas que están, digamos, El en el recinto. propio pabellón, exactamente, están elaborados de madera Qué y bonito. le dan un aire mediterráneo pues muy bonito, ¿no? A diferencia pues de esas ferias que son pues quizás muy metálicas o muy artificiales, pues la de La Coruña tiene un punto así de madera precioso, ¿no? Y vayamos con más cosas. Hubo historias muy chulas. Por ejemplo, la jornada Nutrición, Salud y Naturaleza, ¿no? Ujú. Que estuvo protagonizada por Nicolás Olea, la doctora Dolores Raigón, la doctora Ariadna Lara y la doctora Mariana Arostegui, ¿no? Pues fue un llenazo total durante todo el día. Qué bueno. Como se esperaba ya, la ponencia de Nicolás Olea pues fue un trabucazo. Bueno, no le dejaban irse, había un montón de gente que unos le saludaban, otros querían llevarse su libro, otros pues le hacían preguntas adicionales, ¿no? Y es una ponencia que podríamos resumir con una frase que es: no hay ningún plástico bueno. No hay ningún plástico bueno. Esto sería el resumen de la ponencia de Nicolás Olea, que fue muy amplia, que se detuvo en muchos matices sobre cómo la exposición a los contaminantes químicos, en plásticos o no, nos altera nuestra salud y la salud de los ecosistemas. Ajá. Y ya digo, fue un trabucazo. No sé si has estado alguna vez en una Sí. conferencia de Nicolás. Nicolás es un tío que dice cosas muy graves con un acento andaluz muy gracioso, ¿no? Sí. Entonces, tiene un punto muy especial, ¿no? Porque en otros casos saldrías de ahí totalmente hecho polvo, al borde del suicidio, pero después de una conferencia de Nicolás Olea, a pesar de la magnitud, de la gravedad de los problemas que está hablando, pues siempre hay un punto de humor, siempre hay un punto, una sonrisa, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Es La que... ponencia, sí, Sí, no dime, digo dime. que pude... He hablado con él en alguna ocasión, en alguna charla y de hecho alguna entrevista. Y es que necesitamos gente así, quería decirte, ¿no? Gente que sea capaz de transmitir esas cosas, pero que no te den ganas de cortarte las venas y que entiendas que hay alternativas, ¿no? Que te dé una salida. Correcto. En la misma jornada
La ponencia de la doctora Dolores Raigón de la Universidad Politécnica de Valencia también fue un trabucazo porque si alguien tenía dudas sobre las diferencias de carácter nutricional de los alimentos ecológicos versus los alimentos convencionales, pues de allí salió sin ninguna laguna al respecto, ¿no? Los datos son concluyentes y no cabe ninguna duda de que los alimentos ecológicos, solo desde un prisma, digamos, de carácter nutricional, son más completos. Luego hay otras razones por las que consumirlos, evidentemente, pero solo desde el aspecto nutricional son mucho más completos que los alimentos convencionales, ¿no? O sea que si alguien tenía dudas también al respecto, fue una ponencia totalmente demoledora, además con un montón de datos y un montón de... Y muy bien explicado, porque la doctora Dolores Raigón lleva como 25 años tratando estos temas y los conoce súper bien, Sí. ¿no? No es que sea alguien que se ha preparado para una conferencia y tal de 1 hora y tal, sino que podría estar hablando días o noches enteras y conoce la temática a la perfección, ¿no? La verdad es que sí, también tuve la ocasión de alguna vez entrevistarla y también tiene una capacidad de divulgación muy, muy buena. Y además es que es muy importante entender que estamos hablando, tanto en el caso de Olea como de Raigón, de gente científica, ¿no? Porque muchas veces intentan como criticar estas posturas como si fueran, yo qué sé, de gente como sectaria y tal, cuando en realidad aquí estamos hablando de científicos, de médicos, bueno, de investigaciones muy buenas y eso sí, estamos hablando de investigación científica independiente, porque habría mucho que hablar de la otra, ¿no? De cómo se establecen, por ejemplo, los umbrales de seguridad de las sustancias tóxicas que pueda haber en un plástico o en un alimento, que muchas veces se hace más caso a los análisis y las investigaciones de parte de los laboratorios de la industria a las investigaciones oficiales independientes de los académicos de la ciencia independiente. Y Olea y Raigón en sus respectivos campos pues son ejemplos muy claros, ¿no? Correcto, ellos trabajan para instituciones públicas y por lo tanto, pues, de hecho, ellos trabajan para instituciones públicas que, bueno, ese trabajo es por el bien común. Otra cosa es que luego sus hallazgos no se lleven, no sean correspondidos con una legislación o Claro. con normativas digamos, para que esos hallazgos, digamos, sean en provecho de la sociedad. Pero en cualquier caso, ellos no están al servicio de empresas y por lo tanto sus resultados son más fidedignos, ¿no? Son más creíbles y te fías más de ellos, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, un exitazo esta jornada de nutrición, salud y naturaleza. También el show cooking fue bastante bien, ¿no? Sí, bueno, antes Sí. quería comentar que Dime, en la dime. misma jornada, pues también se llevó a cabo una ponencia de la doctora Ariana Lara sobre un tema que a Ajá. mí me fascina, que es sobre el asunto de la dopamina, ¿no? O sea, la dopamina, o sea, ¿cómo lo diría yo? Vamos a ver. El anhelo de saciar nuestra necesidad de dopamina, digamos, está llevando a la sociedad a la destrucción, ¿no? Entre otras cosas porque hay, pues, millones y millones de adictos, ¿no? En todo el planeta, no solamente en Occidente, también en la India, en Irán, por ejemplo, hay muchos enganchados a la heroína, ¿no? Entonces, la doctora planteaba la necesidad de satisfacer, ¿no? Esa necesidad de dopamina que tenemos todos, porque eso es algo que es inherente a nuestra especie, pero saciarlo o completarlo, llámalo como quieras, de una forma natural, ¿no? De una forma natural, ¿no?
Entonces, también bravo, un aplauso para la doctora Ariana Lara por el interés que suscitó su conferencia y porque además, pues, no deja de ser algo que tiene mucho que ver con el sector ecológico, es decir, que vivir pues, de una forma lo más natural posible y cumplir tus expectativas como miembro de la especie humana de una forma que sean satisfactorias para ti, para tu salud y para la salud de la gente de tu familia y de tu sociedad, bueno, y de tu familia, pero también de tu sociedad y de aquello más grande que te envuelve, que en este caso sería Gaia, ¿no? El planeta entero, ¿no? La verdad es que el tema de la salud, evidentemente, pues tiene muchas variantes y muchas cuestiones relacionadas. Uno de los grandes aciertos de biocultura en todas vuestras ferias y por lo que veo también se está consiguiendo en Galicia es entender la cantidad de asuntos que implican atender a la salud. Exactamente, esta visión holística que Exacto. también la doctora Lara pues insistió en que cuando aparece un problema, la diferencia entre las medicinas, digamos, holísticas es que estas van a la raíz del problema y la diferencia con la medicina alopática es que se fija solo en los síntomas. También podríamos decir que hay una ecología profunda y una ecología, digamos, a la occidental, o llámale como tú quieras, que la ecología profunda pues también se fija en cuáles son los problemas de los asuntos, la raíz de los problemas, para intentar mitigarlos, no tanto es decir, que solucionando el problema de raíz también solucionas los síntomas, ¿no? Si es que hubiera en el planeta una clase política, digamos, y un mundo de directivos, o llámale como quieras, que fueran capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que existe ese otro prisma que ve las cosas desde un punto de vista holístico, que es donde están las soluciones realmente a los problemas, a las encrucijadas a las que se enfrenta la humanidad en lo macro y también, digamos, cada uno de nosotros en lo micro personalmente, ¿no? Efectivamente. No sé si te queda alguna cosita más del tema salud o si quieres que hablemos No, de... pasamos a más cosas Ujú. que han estado presentes en la feria. Mira, una cosa que me ha gustado mucho Ajá. es que, bueno, ya venimos hablando desde hace tiempo sobre las algas como una solución, el mundo de las algas como una solución a muchos de los problemas, no solo de carácter alimentario, a los que se enfrenta la humanidad. Y de hecho, para muchos pensadores y para muchos ecólogos, el mundo de las algas y en general el mundo de los océanos Ajá. encierra tesoros que van más allá de lo que entendemos por los tesoros de los antiguos piratas, ¿no? Entonces, me agradó mucho ver en Biocultura a Coruña que había varias empresas de algas o varias empresas que incluían las algas en sus productos que no eran de algas exclusivamente, por ejemplo, como pasta, por ejemplo, pasta con algas o empanadas con algas, aparte de las productoras de algas concretamente, pero también había, por ejemplo, cosmética con algas, por ejemplo, elaborada a partir de algas, y también hubo un montón digamos, de actividades en el show cooking y en diversos espacios de la feria que tenían a las algas como protagonistas desde un punto de vista protagonista, que tenían a las algas como protagonistas desde un punto de vista ecogastronómico, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque Galicia se está posicionando como líder mundial en la producción de algas y también en lo que es digamos, la proyección, ¿no? La proyección de las algas como un alimento no tanto del futuro,
o no tanto del futuro a largo plazo, sino más del presente y de un futuro a corto plazo. Porque es obvio que vamos a ser muchos, hay que alimentar a mucha gente, hay que alimentarlos de una forma correcta y nutritiva y además sostenible, y las algas están ahí para mostrarnos una buena parte del camino. Bajo el mar también está la huerta o parte de la huerta del futuro y muchas de las soluciones que vamos a necesitar para garantizar, pues eso que tú dices, una alimentación correcta y aparte es verdad que es que la carne, pues no te estoy diciendo que haya que eliminar la carne, pero está claro que tenemos que reducir el consumo porque tiene unas implicaciones ambientales brutales. Exactamente. Entonces, pues en este sentido, Biocultura A Coruña ha sido una referencia de la que aprender, ¿no? Y siguiendo con más cosas, te diría que han habido un montón, pero un montonazo de actividades relacionadas con el ecoturismo, y lo que me ha gustado mucho es que se ha mostrado el ecoturismo como realmente es decir, dando las claves, de las diferentes claves de lo que significa el ecoturismo, porque una cosa es el ecoturismo, hay que hablar, llamar a las cosas por su nombre, y otra cosa es pues, el turismo rural y esas otras cosas que muchas veces no acaban teniendo un impacto positivo en el territorio, ni en el patrimonio, ni entre los productores. Es decir, que se reproduce una forma de turismo que no es exactamente el turismo de sol y playa, pero sí que copia algunas de los defectos del turismo convencional, ¿no? Entonces el ecoturismo se diferencia por muchas razones y han habido en biocultura, ya digo, un montón de actividades que han hecho hincapié, ¿no?, en esta diferenciación, y que es muy importante para que por un lado, cuando alguien quiere ser ecoturista, pues pueda serlo, porque encuentra la oferta adecuada, y por otra parte, para que aquellas personas que no tenían claro, ¿no?, cuál es la diferencia entre el ecoturismo y el turismo rural, o esos otros turismos que no acaban de tener un impacto verdaderamente positivo en el territorio, pues que aprendan la diferencia y que empiecen a apostar por esas otras formas de viajar, ¿no? Hay unas declaraciones muy interesantes de Diego López, gerente de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas, Marinos. con ñ. Hay una cosa muy interesante que dice, entre otras muchas, ¿no?, que dice que, bueno, pues que el ecoturismo certificado, entre otras cosas, es un aliado contra la turismofobia y hace que la población se sienta orgullosa de su patrimonio, de su historia, de sus tradiciones. Es decir, cuando se habla de turismofobia hay que entender que no es que la gente esté contra el turismo, sino contra un modelo de turismo que la verdad es que hay muchas razones para estar en contra de cierto modelo de turismo, es depredador. Claro, Y me vas a contar lo que pasa en Barcelona o en Madrid con el modelo de turismo, ¿no? pero, sí, pero señor. es contra una manera de entender el turismo, no contra el turismo en sí mismo, ¿no? Y el ecoturismo, pues yo creo que nadie está en contra del ecoturismo, yo creo que nadie. No, porque además, o sea, que o sea, la gente que practica el ecoturismo, si no amaba esa zona antes de visitarla, la acaba amando después de visitarla, ¿no? Pero cuando digo esa zona, no solo me refiero a una reserva natural o a unos montes o a unos ríos, sino también la cultura local, la ecogastronomía, la forma de producir alimentos. O sea, el ecoturismo es muy completo y muy gratificante, ¿no? Sin lugar a dudas. Y seguimos con más cosas de la feria. Dale caña. Algunas. Mira, una cosa que me ha gustado es que coincidía con el Día de la Mujer, ¿no? El día 8 de marzo. Y aparte de que había muchas actividades que hacían incidencia en este tema y en las que las ecoemprendedoras se presentaban a sí mismas y daban a conocer sus proyectos y tal, en general, o sea,
una gran parte del público de biocultura es femenino. Sí. Por otro lado, una gran parte del público, de las personas que están en los stands y en la organización son mujeres, ¿no? Pero hay que, por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, a una feria como, por ejemplo, bueno, es igual, no voy a decir nombres, otro tipo de ferias, Otro que tipo se de encargan, ferias. pues, de otros asuntos como construcción o lo que sea. Hay en los stands unos tíos encorbatados, ¿no? De oscuro y engominados, que son los que deciden. Y Sí. luego hay mujeres, sí, en esos stands, pero son azafatas o, bueno, floreros, llamémosle así, ¿no? Lamentablemente sí, lo sé porque me Lamentablemente. toca ir a más de una y de dos ferias de esas y te lo confirmo que suele ser así. Exactamente. Entonces, es un placer, ¿no? Pues comprobar que en ferias como Biocultura las mujeres que están en los stands no están de florero, sino que son muchas veces o bien las propietarias o las responsables de esos proyectos de coemprendeduría o en cualquier caso son personas que deciden, ¿no? Que están al frente, que están decidiendo y que están allí llevando un trabajo que no es el típico pues, de una azafata que está allí simplemente para repartir un papel o lo que sea, ¿no? Esto es muy interesante porque lo que hace es poner en la práctica, ¿no? Lo que digamos, muchas cosas que se hablan en los medios de información, pues biocultura ya está eso llevado a la práctica. Y además, pues, en un terreno, además hay que decir, como es el ámbito de lo agrario, de lo ganadero, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido un territorio, un campo, nunca mejor dicho, principalmente masculino o en el que las mujeres pues muchas veces realizaban esos trabajos pero ni siquiera estaban aseguradas o en fin. Entonces es muy hermoso comprobar eso in situ, además en el Día de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, más allá de estos discursos de... Yo hablaría de un ecofeminismo, ¿no? En biocultura, no del feminismo al uso, sino de un tipo de feminismo que está más vinculado a aquello que de femenino tiene la tierra, ¿no? Y en relación con este ecofeminismo, que me gusta mucho el término, también el sector de la cosmética, que igualmente no es que estén ahí las mujeres, es que también son las protagonistas, las gerentes de estas empresas de, bueno, de cosmética ecológica certificada, de todo este sector, allí son ellas las que mandan Mira, claramente. yo diría que hay, dentro de biocultura, o sea, hay bueno, hay muchos subsectores, ¿no? Pero hay algunos que son evidentemente femeninos. Por ejemplo, la ecocosmética, Claramente. que tiene un 80-85% de mujeres en las empresas en los órganos directivos. También en Sí. el textil también. También en el mundo de la salud natural, es un mundo que está copado por mujeres y que también las consumidoras son principalmente mujeres. Y algún otro que ahora no me viene a la cabeza, pero también, bueno, por ejemplo, el yoga, ¿no? En el Sí, yoga claro. hubo un festival de yoga en la feria con una gran asistencia, a pesar de que era una actividad que había que pagar aparte, pero bueno, un precio muy simbólico, pero había que pagar aparte. Yo diría también que el 65, 70, 75% de las usuarias eran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es algo para congratularnos, ¿no? Su mayor presencia y su mayor protagonismo femenino. O sea, Sí, sí. sin lugar a dudas, es así. Pues Luego cuéntanos. Sí. te diría dos o tres cosas más para finalizar, así más en el terreno de lo anecdótico, ¿no? Por ejemplo, he visto algunos amigos que, claro, vivimos en puntos muy diferentes del estado y Ah, nos vemos poco y pues
aprovecharlos cuando hay una feria, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Enrique Banet, ¿no? Enrique Banet es un histórico periodista y defensor del medio ambiente en, en Galicia, ¿no? Que además es esposo o compañero, o llámalo como quieras, de una muy conocida actriz del panorama español, que es Mabel García, me parece, que se hizo muy conocida por su papel en esta película de Amenábar, esta del tetrapléjico. No sé si Mar adentro, dices. En Mar Adentro, ella hace el papel de la cuñada, ¿no? De la cuñada del tetrapléjico, ¿no? Bueno, Sí, pues vamos a ver. Enrique Banet es su compañero, ¿no? Pues tiene 84 años. Tiene 84 años el tío y está que tendrías que verlo. O sea, está cuadrado, está no le falta ni un pelo, tiene una fuerza increíble, o sea, y bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque, por muchas razones, ¿no? Porque bueno, todo el mundo le dice, no, joder, tío, como 84 años, parece mentira, ¿no? Pues entre otras cosas, pues claro, él come muy bien, come muy ecológico, come tal, ha estado en India muchas veces, es un experto en medicina ayurvédica y por otro lado, pues como me dijo, pues hace 2 tandas de meditación al día, una por la mañana y otra por la tarde-noche, ¿no? Entonces, los secretos para la salud no son grandes cosas, ¿no? O sea, a veces son pequeñas, una buena alimentación, una vida sin demasiado estrés, un poquito de meditación por la mañana y otro por la noche y eso ya te garantiza, digamos, que tu organismo va a tener la fuerza para mantener el equilibrio frente a la hostilidad del medio ambiente o de la sociedad o de lo que sea, ¿no? La verdad es que es muy interesante partir no solamente de estos conceptos de salud que estamos muy acostumbrados a ver, sino que aquí estamos hablando de un estilo de vida y de que la salud, tal y como nos la suelen enseñar, parece que suele ser medicamentos y cosas así, y aquí estamos hablando de la última opción, ¿no? Básicamente, para mí eso es muy importante. A mí me sorprendió mucho cuando yo empezaba todo esto, bueno, como periodista, ¿no? Cuando yo empezaba a introducirme en todos estos asuntos, que para muchas gentes, digamos, el nivel de sanidad que existía en un país tenía que ver con la cantidad de camas hospitalarias disponibles, ¿no? Cuando no quiero decir que no tenga que haber camas hospitalarias, Sí, obviamente, por supuesto, que nadie me entienda mal, pero claro, si hay muchas, 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 no deja de mostrar que hay un problema también, ¿no? Entonces, efectivamente. bueno, pues encontrar amigos de vez en cuando como Enrique Banet que llegan a ser longevos y al mismo tiempo con una calidad de vida tan alta y en un estado físico tan admirable, pues no hace otra cosa que corroborar que todo aquello de lo que estamos hablando en biocultura pues es lo correcto, es lo lícito y es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Sin lugar a dudas, entender la salud de otra manera y más ligado a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestros, bueno, a los estilos de vida, ¿no? Que es verdad que la vida que llevamos es muy tóxica, más allá de los tóxicos, ¿no? Que nos imponen unos ritmos y unas preocupaciones que a veces pues impiden que todo vaya como tiene que ir y eso acaba manifestándose en enfermedades, ¿no? Sí. Pero claro que lo biocultural implica una reflexión también sobre eso, ¿no? Sobre que a lo mejor estamos en un ritmo que no es humano y que tenemos que intentar bajar el ritmo. Lo que pasa es que, claro, muchas veces no es nuestra culpa. Es que, a ver cómo lo hacemos, ¿no?
No, no, el tema es complejo, es muy, muy complejo, ¿no? Cómo vivir de una forma saludable en una sociedad enferma, ¿no? Y totalmente estresada. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Para finalizar, te diría pues que que habían unos stands pues muy chulos con algunas propuestas como la de Galuriña, ¿no? Ajá. Que hacen empanadas gallegas pues ecológicas, algunas con algas, están, por ejemplo, el de Daiki, que Ujú. es una productora gallega de productos ecológicos, que son una gente como muy, 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 muy consciente y que hacen las formas, que lo hacen todo de una forma muy, 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 pero que muy ecoactivista y muy consciente y muy mirando no solamente al presente, sino también al futuro. Y no sé, infinidad de propuestas, no sé, hemos comprado para casa queso de tetilla, unas mieles excepcionales, unos aceites buenísimos y ahora pues lo vamos a ir disfrutando poco a poco a lo largo del año. Se trabaja mucho en todas las ferias biocultura. Es un momento de mucho estrés. Hay que atender a muchas cosas, muchos elementos. Pero luego, pues cuando, como es el caso, pues ha salido tan bien, me imagino que da mucha satisfacción. Lo que pasa que, claro, volviendo a eso de que tenemos que bajar el pistón, me imagino que ahora es ese momento de disfrutarlo y de parar, de reflexionar, de digerirlo poco a poco, ¿no? Sí, en la vida hay cosas que te cargan las pilas y al mismo momento te chupan toda la energía, ¿no? Por Ahí ejemplo, está. yo cuando o sea, yo ahora mismo me cuesta entender me costaría entender mi vida sin la asistencia a biocultura, no solamente como organizador, sino como visitante tal. Pero por otro lado, cuando voy, digamos, encuentro a tanta gente, hablo con tantas personas de temas tan interesantes y tal, que luego cuando llega la hora de irse a dormir, tengo la cabeza como un bombo, ¿no? Que luego me cuesta relajarme porque he hablado con tantas personas y sobre todo de temas tan interesantes que no es fácil, ¿no? Entonces necesito como un periodo de relax después de la cena para asimilar todo eso, ¿no? Y poder descansar mínimamente para luego enfrentarte a otro día de un gran trabajo y de volver a encontrarte con un montón de personas, ¿no? Creo que esa también es una enseñanza de lo biocultural, ¿no? El saber manejar todos esos ritmos, el saber gestionar lo que sucede en un entorno donde además de estar implicados profesionalmente, nos implica personalmente, y luego saber bajarlo, saber digerirlo, saber reposarlo y entender que el ser humano pues tiene que tener momentos en los que hay que darlo todo, pero otros en los que pues podamos tener esa Y, tregua, ¿no? y aparte piensa que, por ejemplo, solo con por ejemplo, solo con una conferencia de Nicolás Olea, tienes para reflexionar durante meses. Imagínate si en ese día, aparte de la de Nicolás, has ido a la de tal y a la de cual y a la de cual y a la de tal. O sea, claro, es como, ya digo, o sea, te recarga las pilas porque es muy necesario, además es necesario obtener toda esa información independiente y al mismo tiempo te quedas como hecho polvo, ¿no? Pero bueno, que mejor que eso que nada, ¿no? Bueno, pues ya estamos terminando. Más allá de este completo repaso, pues también hay una información muy interesante por escrito que puede servir para complementar lo aquí dicho en el ecomensajero digital y en la web de Vida Sana. Y que bueno, pues cuéntanos cómo podemos acceder a esa información adicional que complemente, viene muy bien para tener todo este retrato completo. Pues os podéis suscribir gratuitamente a el ecomensajero digital que lanza cada semana Vida Sana-Biocultura en vidasana.org. Es una suscripción gratuita. Gratuita, pero valiosa, porque aporta mucha Exacto. información y muy interesante, y eso hay que decirlo. Pues muchas gracias, Pedro, a descansar y a disfrutar de los buenos Gracias, productos gallegos. Un gracias, abrazo. muchas gracias.